Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? 8. Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y la ató. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Te doy gracias, Jesús, por tu palabra. Añade sabiduría, ciencia y entendimiento, que hoy tu palabra no retorne vacía. Padre, haz lo que tengas que hacer. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla a este remanente, y sobre todas las cosas que tu presencia sea glorificada. Te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al que vive, al que se lo merece. Siéntese, por favor. Si puede decir gloria a Dios. Diga conmigo, hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad a Dios. Diga conmigo: fidelidad. Más fuerte, diga conmigo: fidelidad a su nombre. La fidelidad a Dios implica lealtad y confianza inquebrantable en Él. Amén. Así como la disposición de seguir su voluntad y sus mandamientos. Se lo vuelvo a decir. La fidelidad a Dios implica lealtad y confianza inquebrantable en Él, así como la disposición a seguir su voluntad y sus mandamientos. Yo quiero que usted me ponga atención unos minutitos, gloria a Jesús, acerca de lo que estamos hablando, acerca de la fidelidad a Dios. Amén. Yo decía que la fidelidad a Dios implica lealtad y confianza. Diga conmigo: lealtad. Cuando hablamos de lealtad, estamos hablando de que tenemos que mantenernos a Dios y no darle nunca la espalda. ¿Vive o no vive? Cuando hablamos de lealtad, hablamos de fidelidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando que tenemos que ser leales a nuestro Dios, a su nombre.
Y aparte de ser leales a nuestro Dios, tenemos que tener esa confianza inquebrantable en Él, a su nombre. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de que nosotros, nuestra confianza está puesta en Él. Hablamos de lealtad, y cuando hablamos de lealtad, de que no podemos darle la espalda, de que tenemos que estar siempre confiando y siempre serle fiel a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Y esa lealtad y esa confianza tiene que ser inquebrantable. O sea que usted no es fiel hasta que ocurre algo. Usted es leal hasta que ocurre algo a su nombre. Usted es fiel hasta que Dios lo bendice. Usted es fiel hasta que la nevera está llena. Usted es fiel hasta que el matrimonio funciona. Usted es leal cuando las puertas están abiertas. Pero cuando las puertas se cierran, ya no hay lealtad. ¿Verdad? Cuando las puertas se cierran, ya no hay confianza en Dios. Porque vemos en este tiempo que la mayoría de gente y de cristianos se mueven de una manera almática. ¿Qué es un cristiano almático? Un cristiano que se maneja por emoción. Y dentro de los caminos del Señor, nosotros no podemos manejarnos por emoción. Ciertamente, escúchame bien, ciertamente nos apasiona, nos emociona, es lindo sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Nos emociona, nos pone contentos. Pero esa emoción, más allá de ser una emoción, tiene que ser algo duradero. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y sabemos que el que tiene a Dios, ese gozo tiene que estar siempre permanente en la vida del creyente. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos de la fidelidad de Dios? Hay mucho pueblo infiel. Hay mucho pueblo que en vez de ser reales y en vez de ser fiel a Dios, son infieles. Aleluya. Y usted se puede dar cuenta que cuando hay infidelidad a Dios, la bendición de Dios no está en tu vida. Mira, esto es como si tú lo llevas a lo secular, a su nombre. Cuando hay fidelidad en un matrimonio, todo marcha bien. Pero cuando ya hay infidelidad, ya las cosas se ponen color de hormiga. Ya se puso algo mal. ¿Por qué? Porque cuando ya entra la infidelidad en un matrimonio, ¿qué ocurre? Comienza la desconfianza. Aparte de que entra la desconfianza, ya no hay paz. ¿Vive o no vive? Entonces, ahora, cuando tú le sirves a Dios y tú le eres fiel, tú tienes paz. ¿Vive o no vive? Cuando tú amas a Dios y tú le eres fiel, tú vas a estar tranquilo a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Entonces, pero cuando hay infidelidad, usted no es fiel a Dios, usted no va a tener paz. ¿Sabe por qué? Porque después que usted peca, después que usted hace lo malo, el diablo te acusa a tu mente y te dice, fallaste. El diablo te dice, te equivocaste. El diablo te dice, no sirves para nada. ¿Te das cuenta que estás pasando tu tiempo en esa iglesia? Porque Satanás es experto para acabarnos mentalmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Vive o no vive? Entonces, en este tiempo, en este pleno siglo XXI, hay muchos creyentes que son infieles, no tienen fidelidad a Dios. Y cuando no hay fidelidad a nuestro Dios, usted no va a ver la bendición de Dios, como se lo dije. Hay muchos cristianos que son fieles hasta que ocurre algo. Amén. La nevera está llena, son fieles. Alaban, adoran, brincan, saltan, remolinean. Ya cobraron el 10º, gloria a Dios, aleluya, amén. Le van a subir el sueldo, lo van a ascender de puesto, todo está bonito. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, hasta ahí llegó su fidelidad, ¿verdad? Hasta ahí llegó la fidelidad a Dios. Aleluya. Hasta ahí amó a Dios, hasta ahí. ¿Sabe por qué? Porque muchos creyentes solo ven a Dios cuando la bendición se está derramando, pero no lo ven a Dios en el proceso. Cuando dicen aleluya, pero cuando tú eres fiel a Dios, tú sabes que aún en el proceso Dios está ahí. Amén o no amén. Si no, pregúntaselo al pueblo de Israel. En el proceso Dios estaba con ellos. Dice la Biblia que de día era columna de nube y por la noche columna de fuego. Mi pregunta es, si estaban en un desierto, ellos estaban pasando un proceso. Porque ¿qué es lo que hay en un desierto? Sol. ¿Qué más hay en el desierto? Sed. ¿Qué más hay? Arena. ¿Qué más hay? Desesperación. ¿Me entiendes?
Pero en medio de ese proceso, Dios caminaba con ellos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso que cuando usted esté pasando un proceso, usted entienda que aún Dios es Dios de los procesos. ¿Cuánto dice aleluya? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Entonces, ¿qué es lo que Dios busca de un hombre? La fidelidad. Y cuando tú dices que eres fiel a Dios, significa que tú eres leal a tu Dios. Pero vemos cualquier cantidad de gentes no leales. Te doy un ejemplo. Hay gente que todavía tiene costumbres paganas. Hay gente que todavía tiene costumbres del mundo. Un ejemplo, se le enferma el niño, va y le ora en el nombre de Jesús. Toda toferina se va de tu vida ahora. Y el niño al día siguiente sigue enfermito. Como no son leales, pásame el huevo, que le voy a pasar el huevo, porque unos ojos hechiceros me lo han ojeado. Eso no es ser leal. Eso se llama ser desleal. Cuando tú eres leal a Dios, tú crees en Él, confías en Él y tú sabes que Él es el único que puede solucionar tu vida. ¿Me estás escuchando? Ay, es que Pablo me está yendo mal. Es que el dinero no me alcanza, Pablo. Ay, es que las puertas se me están cerrando. Yo creo, he orado, he clamado, pero yo creo que tengo que pegarme unos bañitos. Me han dicho que por acá hay un curandero de los buenos, que te baña con ruda, agua bendita, etcétera, etcétera, y la bendición va a fluir. Desleal, tú no eres cristiano, tú tienes que irte nomás al mundo, porque cuando usted es cristiano, usted sabe que Dios no necesita agua bendita, ni necesita ninguna cochinada, porque Dios tiene el poder para enriquecer, para empobrecer. Cuando dicen gloria a Dios. Pero hay creyentes infieles, usted se da cuenta, no tienen lealtad. Solo la lealtad cuando todo está floreciendo. Uy, pastor, usted sabe, está orando por un carro y Dios me dio el carro. Gloria a Dios. Qué lindo. Yo me alegro cuando veo a alguien que prospera. Eso es bueno. ¿Yo por qué me voy a poner bravo? Si tú prosperas, la bendición a mí me alcanza. Porque lo que Dios te bendice a ti, tú bendices el ministerio y Dios me bendice también a mí. ¿Vive o no vive? A su nombre. Pero usted tiene que entender que cuando la bendición fluye, la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. En los tiempos malos Dios sigue siendo Dios. En los tiempos malos usted se mantiene leal. Aunque no haya que comer, no haya que vestir, no haya trabajo, no haya, esté pasando necesidad, usted le dice a Dios: yo te sigo adorando, yo te sigo glorificando, yo soy leal, yo confío en ti. Cuando dicen aleluya. ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? ¿Qué es lo que Dios quiere? Diga conmigo: fidelidad. Dios quiere gente que le sea fiel, gente que tenga lealtad, gente que confíe en Él y que su fe sea inquebrantable, no sea una fe falsa, una fe panclenque, una fe que se doblega, una fe que se mantiene, ¿verdad? Hay gente que tiene fe de la boca para afuera. Hay gente que tiene fe cuando ellos ven que las cosas van a salir como ellos quieren. Un ejemplo, lo ve que el hermano está con dolor de cabeza, le da la pastilla y dice: yo tengo fe que te va a quitar el dolor de cabeza. Claro, se le dice la pastilla, ¿verdad? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Dele fuerte el aplauso al Señor. Diga conmigo: Dios quiere fidelidad. ¿Cuántas personas fieles hay aquí? ¿Por qué usted cree que la gente se queda en los cultos? Porque no son fieles a Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo el salmista David? Mejor es estar un día en la casa de Dios, ¿qué más dijo? Que estar 1000 fuera de ellos. Mira lo que dice el salmista David: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. O sea que el salmista David estaba diciendo los privilegios y estaba hablando de lo hermoso que es estar en la casa del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Diga conmigo: Dios quiere fidelidad. Diga: Dios quiere fidelidad. Y aparte de fidelidad, lealtad, confianza, Dios quiere que usted tenga disposición. Diga conmigo: disposición. Mira, el que es fiel a Dios siempre tiene disposición para hacer su voluntad y sus mandamientos, ¿verdad? Cuando usted es fiel a Dios, usted siempre va a estar dispuesto para servir a Dios. Siempre.
Usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Usted va a estar dispuesto, escúcheme bien, a hacer sus mandamientos. Cuando usted es fiel a Dios, usted siempre está dispuesto a hacer la voluntad, no del pastor, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos, ¿qué cosa? Diga conmigo, su palabra. Mira, hay algo que el Señor exige. Lo único que el Señor exige es que guardemos su palabra. Mira, Dios no te pide carro, Dios no te pide casa, Dios no te pide tus zapatos, Dios no quiere tus cosas materiales, no. Lo que Dios pide del hombre es que usted esté dispuesto a hacer su voluntad, que usted esté dispuesto a guardar sus mandamientos. Escúcheme bien, cuando el hombre aprende a guardar sus estatutos, sus mandamientos, aprende a guardar todo lo que Dios le manda, a hacer su voluntad, ese hombre descubre el secreto del éxito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén o no amén. Abre Deuteronomio 28:1 para que te des cuenta. No se preocupe que aquí vamos a dar 2 días este tema. Deuteronomio 28:1. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. A ver, léelo, Patricia, por favor. Pero puedo. Léelo, por favor. Léelo hasta el 14. Vamos, escuche. Tiene como prefacio bendiciones de la obediencia. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Sigue leyendo. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y presentarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles a mí. Amén. ¿Se da cuenta? Las bendiciones de la obediencia. ¿Qué pide Dios aquí? Nada, que solo pide que guarde sus mandamientos y sus estatutos. Es lo único que Dios pide. Entonces,
Si usted quiere ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, usted quiere que le vaya bien, usted tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad y guardar sus mandamientos que Él te prescribe. Porque estos mandamientos no son mandamientos de hombres. Ciertamente Dios utilizó a hombres para escribirlo, pero fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Diga conmigo, la fidelidad a Dios implica disposición a hacer su voluntad y guardar sus mandamientos. Cuando usted hace la voluntad de Dios y guarda sus mandamientos, usted es un hombre fiel y producto de eso, la bendición de Dios está sobre ti. Diga conmigo, vale la pena serle fiel a Dios. Oiga, vale la pena ser fiel a Dios. Porque Dios te bendice aún por tu fidelidad. Dios te bendice cuando tú guardas la palabra. Si el hombre entendiera que por usted amar a Dios hay recompensa, usted no viviera en crisis. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vive o no vive. Cuando tú entiendes que debes de hacer la voluntad y guardar sus mandamientos, la bendición de Jehová estará sobre ti. Y escúchame, serás cabeza y no cola. Dice que tú prestarás y no prestarás a nadie. Vive o no vive. O sea, vas a ser una persona solvente. Vas a tener libertad financiera. ¿Por qué mucha gente no tiene libertad financiera? ¿Por qué no la tiene? Porque no son fieles a Dios. No están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Si usted está en la iglesia, usted no viene a hacer la voluntad del pastor, usted viene a hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted hace la voluntad de Dios y usted guarda sus mandamientos, Dios a usted lo va a bendecir. Pero hay gente que vive en escasez, hay gente que vive en crisis, hay gente que vive en miseria porque no guarda y no hace la voluntad de Dios. Y como no hace la voluntad de Dios, no puede guardar sus mandamientos y le es infiel, aunque carga una Biblia grande, aunque se pone una falda larga, aunque dice soy del centro de avivamiento. Cuando tú eres infiel, Dios no está a tu favor. Entiéndalo. No es que me voy a ir a una iglesia porque el apóstol de allá es próspero. Escúcheme bien. Él es próspero porque es fiel, guarda a Dios. Pero si tú no eres fiel, aunque vayas a la iglesia de los ricachones, igual vas a ser un pobre en medio de ellos, porque no entiendes lo que se trata la fidelidad a Dios. Porque cuando tú eres fiel, Dios abre su buen tesoro. ¿Y cuál es el buen tesoro? Las riquezas, ¿verdad? Pastor, ¿qué necesito para ser rico? Pregúnteme, pastor, ¿qué necesito para ser rico? Levante la mano. ¿Quién quiere ser rico aquí? Levante la mano. ¿Usted quiere ser pobre? No, hermano, si mi papá es dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Si usted quiere ser pobre porque le da la gana, usted no conoce la palabra. Amén. Pero cuando tú sabes que Él es el dueño del oro y de la plata y que Él mismo dijo, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y no le está diciendo, pídeme un carro, pídeme una casa, pídeme una bicicleta, una moto. No dice, pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra por heredad. ¿Entiendes? Entonces estamos hablando que es un Dios que prospera, pero Dios va a prosperarte cuando tú eres fiel. Amén, amén o no amén. ¿Qué ocurre en esta historia? Teniendo claro lo que es la fidelidad. ¿Qué ocurre en esta historia? Usted conoce la historia de Abraham. Abraham no podía tener niños. No podía porque su esposa Sara era estéril. ¿Sí o no? ¿Y qué ocurre? Que esta mujer no podía concebir. Dice que Abraham ya tenía alrededor de 100 años y Sara tenía 90 años. O sea, ya estaban bien veteranos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero usted tiene que tener claro algo, que cuando Dios a usted le promete algo, escúcheme bien, usted no se va a morir hasta que esa palabra se cumpla. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Cuando una palabra es soltada sobre tu vida, tú no te vas de esta tierra hasta que esa palabra se dé por cumplimiento. ¿Y qué pasaba con Abraham y con Sara? 100 años, tenían una edad avanzada. Dice la Biblia que Sara ya había cesado la costumbre de mujer. ¿Qué significa eso? Ya Sara no veía regla. Ya Sara le había llegado la menopausia, ¿verdad?
Ya Sara lo cargaba, vea, al breque, era el veterano. Porque cuando llega la menopausia, las mujeres se ponen, vea, insoportables. ¿Vive o no vive? Así me han contado, yo no sé. Mi esposa está muy lejos para que le llegue la menopausia. ¿Vive o no vive? Pero dice que cuando la mujer entra en esa etapa de la menopausia, es un periodo que a muchas le fastidia, es molestoso, porque son cambios hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, ya a Sara le había llegado la menopausia. Ya Sara ya no concebía. Ya Sara, escúchame bien, ya no menstruaba. Y usted sabe que para poder concebir y tener hijos, la mujer tiene que seguir menstruando. La mujer tiene que seguir ovulando. Pero había un problema, que aunque Sara menstruaba, Sara ovulaba, Sara era estéril. No podía concebir hijos. Y dice la Biblia que habían intentado muchos años tener hijos, pero no pudieron. Pero sobre eso, en medio de ese proceso difícil, Dios le había dado una palabra a Abraham. Si usted lee la historia, dice que se le presentaron unos hombres. Y dice la escritura que estos hombres eran ángeles. Y dice también la escritura que el que los visitó ahí fue el mismo Dios. Amén o no amén. Y le dijo a Abraham, el año que viene, dice, aquí a un tiempo, le dice así, de aquí a un tiempo, tu esposa va a concebir un hijo. Y he aquí, ese hijo será la señal, la cual Dios te dijo, que de ti iba a sacar una descendencia como la arena del mar. Y dice la Biblia que Sara sabía, ya había escuchado lo que le había dicho este ángel, el mismo Dios. Y cuando ella escucha, dice que ella estaba atrás de la pared y dice que ella se rió. Diga conmigo, se rió. Escúcheme bien, ella se sonrió. Esa sonrisa que ella tiene dos cosas: incredulidad o gozo. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Usted qué dice? ¿Incredulidad o gozo? ¿Tú qué dices? Incredulidad. Porque si ella se hubiera reído de gozo, fuera distinto. Cuando ella se ríe en una forma sarcástica de incredulidad. Y dice que Sara se ríe y dice, pero ¿cómo yo voy a tener hijos si yo ya sé la costumbre de mujer? Le dice, ¿cómo yo voy a tener hijos si ya aquí el viejito se me duerme? Alaba la gloria. ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? No puedo tener ya niños. ¿Vivo o no vive? Dice que se ríe y dice que este ángel le dice, ¿por qué te ríes, Sara? No hay nada imposible para Dios. Aquí a un tiempo vas a tener un niño. Y ese tú le vas a llamar a Isaac. Y ese va a ser la descendencia que Dios va a hacer. ¿Y qué ocurre? Dios, diga conmigo, Dios cumple su palabra. ¿A cuántos Dios les ha soltado una palabra? ¿A cuántos Dios les ha soltado una palabra? Diga conmigo, Dios es fiel. Cuando Dios suelta una palabra, Dios mantiene fiel a lo que te ha dicho. ¿Grabes eso? Yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti. ¿O qué es lo que Dios te ha dicho? No sé. Pero lo que Dios te ha dicho, Dios se mantiene fiel con lo que te ha dicho. Él es fiel, entiéndalo. Le da esa palabra a Abraham y Abraham concibe con su esposa a su hijo Isaac. Imagínese usted todos los años de sufrimiento. Imagínese usted todos los años de dolor. Imagínese todos esos años que ellos se ilusionaban que ella quedaba embarazada. Amén o no amén. Tiene que haber sido difícil, tanto para Abraham como para Sara. Porque cada año que pasaba, imagínense, ya tenía Abraham 100 años, ya 90. Me imagino que por muchos, pero muchos años ellos se emocionaban. Cuando se le retrasaba la regla a Sara, se emocionaba Abraham, estás embarazada. Y no era nada, era un retraso. Entonces ellos anhelaban tanto, escúchame, anhelaban tanto ese hijo. Anhelaban tanto porque Abraham amaba a esa mujer, su esposa, la amaba mucho. Y él quería tener un hijo con ella, ¿verdad que sí? Ella quería que esa mujer le diera del fruto de ese matrimonio, naciera esa promesa. Y Dios concede la petición y tienen a su hijo Isaac. Yo me imagino, yo entro en la escena un poquito y me imagino que Abraham estaba viviendo los mejores días de su vida. Imagínense.
A su vejez tener ese bebé. Y usted sabe que un hijo en un hogar es la felicidad. ¿Vive o no vive? Un hijo es felicidad para un hogar. Un hijo, una hija es felicidad para un matrimonio. Imagino a Abraham enseñándole a dar los primeros pasitos, sacándola a caminar. Imagino a Sara bañando, cambiándolo. Imagínense, eso era algo hermoso. Estaban viviendo su mejor tiempo. Estaban viviendo su mejor temporada. Escúcheme bien. Y cuando ellos están viviendo todo esto, hasta se olvidaron de que eran estériles. ¿Vive o no vive? ¿Sabe por qué? Porque cuando la bendición de Dios viene para tu vida, te olvidas del tiempo del dolor y proceso que viviste. Porque Dios es experto en cambiar tu tristeza en alegría, tu lamento en alabanza. Escúcheme, Abraham y Sara ni se acordaban de lo que habían vivido. Abraham estaba tan contento. Abraham estaba tan feliz hasta que un día Dios se le revela y le dice a Abraham: quiero que me des tu hijo, que me lo sacrifiques. Imagínense, todo estaba bonito, todo estaba bien, hasta que a Dios le plació, le dio el deseo de que él le dé a su hijo como sacrificio. Cuando Dios le dice a Abraham: yo quiero tu hijo Isaac como sacrificio, dice que Abraham no habló ni una sola palabra. Simplemente Abraham dijo: voy a obedecer. ¿Me entiende? Si en este tiempo ocurriera lo mismo, ¿cuál sería vuestra respuesta? Imagínense, yo no quisiera estar en los zapatos de Abraham. Ni nadie de los que estamos aquí quisiéramos estar en esa situación. Pero ¿sabe lo que pasaba con Abraham? Dios estaba probando su fidelidad. Si en verdad Abraham lo amaba como él decía, porque Abraham amaba a Dios. Y sobre todo, Abraham, escúchame bien, era una persona obediente. Cuando Dios le sale a su encuentro, Dios que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Sale. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham no lo conocía a Dios. Abraham no sabía quién era Dios. Él se le había manifestado, pero en sí él no había tenido esa experiencia cuando la tiene más adelante. ¿Y qué hace Abraham? Abraham obedece. Y eso tenemos que entender nosotros, que parte de la fidelidad es obedecer a lo que Dios te manda hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y qué hace Abraham? Sale de tu tierra. ¿Dónde vivía Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Qué le dice? Sale de ahí. ¿Quién vivía en esa tierra? La mamá, el papá, el abuelo, la bisabuela, la tía, la prima, la comadre, el compadre. Estaban los amigos de su niñez, estaban todos. ¿Verdad? Abraham, cuando Dios le dijo: sale de tu tierra y tu parentela, ¿sabe lo que dijo Abraham? Amén. Salió. Abraham no puso pretexto ni excusa como el que está a tu lado. Alaba la gloria. Porque muchas veces nosotros, cuando Dios nos pide algo, somos expertos para ponerle excusa a Dios, para cuestionar las decisiones de Dios. Entienda, parte de la fidelidad no es cuestionar las decisiones de Dios, sino hacer, escúchame, lo que Dios manda en obediencia. Dios le dice: sale de la tierra de Ur de los Caldeos y te vas de aquí. Sale de tu tierra y tu parentela. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Cogió su mujer, cogió sus criados y se fue. ¿Verdad? Abraham demostró que era fiel. Abraham demostró que era obediente. Y cuando Dios le da a su hijo, imagínense cómo se encontraba Abraham. Estaba caramelado. Yo me imagino que Abraham hasta había dejado de orar, ¿verdad? Me imagino que Abraham se había endulzado tanto con el niño que había dejado a un lado la relación con Dios. Y tú sabes algo, que hay algo que a Dios le agrada, que a Él le gusta, que a Él le den siempre el primer lugar. Escúchenme. Por eso que sus hijos no pueden robarle el primer lugar a Dios. Usted puede amar mucho a sus hijos, usted puede amar mucho a sus nietos, pero sobre todas las cosas usted tiene que amarlo a Dios más que a sus hijos, más que a sus nietos y más que a su esposo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A ver, con amén. Por eso hay una expresión que no debemos usarla. Hay gente que dice: yo adoro a mi hija. Jamás.
Yo amo a mi hija, yo no puedo adorarla. El único que merece adoración se llama Dios. Y a veces ignorantemente lo decimos. ¿Y qué causamos con eso? Una blasfemia, ¿verdad? Porque el único que merece adoración, honra y alabanza se llama el Dios Todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Abraham estaba tan encaramelado con su hijo. Abraham estaba tan contento, tan alegre. Imagino que hasta descuidó un poquito la oración, ¿verdad? Estaba tan contento. ¿Y qué ocurrió? Dijo, vamos a ver, pues, ¿no? ¿Será que estás amando más a tu hijo que a mí? Vamos a ver. Y Dios se le sale al encuentro y le dice, quiero que me dejes a tu hijo como ofrenda. Quizás Dios esperaba que Abraham le diga, Señor, ¿cómo tú me puedes pedir a mi hijo si tantos años de esterilidad? Tú me dijiste que me iba a dar un hijo y ahora que me lo das, me lo vas a quitar. Abraham no dijo nada. Ciertamente Abraham se entristeció porque es un ser humano. Hay cosas que Dios te va a pedir, hay cosas que Dios te va a demandar, que muchas veces van a ser duros soltar, muchas veces van a ser duros dejarlas, pero tenemos que hacerlas. Aunque nos duela y no lo entendamos, tenemos que soltar y tenemos que hacer lo que Dios manda. Y después vamos a ver la recompensa de la obediencia hacia Dios. ¿Qué ocurre con Abraham? Cuando Dios le dice, yo quiero a tu hijo del sacrificio, ¿sabe lo que Abraham demostró? ¿Sabe lo que Abraham demostró ahí? Fidelidad. Y demostró que él amaba más a Dios que a su propio hijo. Pero aquí ocurren muchas cosas durante el camino. Muchas cosas. Y eso nos enseña a nosotros que la fidelidad a Dios nos hace tener fe en ese Dios poderoso, en ese Dios que tiene el poder aún de resucitar a los muertos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque cuando va de camino, Abraham no va llorando. Abraham lleva su fe viva. ¿Sí se da cuenta? Abraham no habló demasiado. Porque hay gente que habla demasiado. Hay gente que cuestiona a Dios. Usted simplemente obedezca a Dios, haga la voluntad de Dios, que del resto Dios se encarga. Por eso que cuando Dios le habla a Abraham, le dice, quiero a tu hijo, él dice amén. Él no abre más la boca, ni siquiera le cuenta a la mujer. Porque cuando tú tienes que demostrar tu amor a Dios, aún ni tu mujer está sobre encima de la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Ay, negro, hoy día quédate, quiero una noche de travesura. Ya yo me quedo. ¿Ah? Ay, papi, no te vayas, mami, quédate hoy día. Mira que tú a mí no me entiendes. Ya, mi hijo está bien, me voy a quedar contigo infiel. Eso se llama infidelidad. Cuando tú amas a Dios, tú sabes que Dios está sobre encima. A ver, papito, espera que ver qué culto lo atiendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque muchas veces te tiene ahí y está pegado en el teléfono viendo televisión y tú arrumada ahí. Pero cuando quieres servir a Dios, ay, te pone por encima. Y tú ahí, Dios, ya yo me quedo infiel. Cuando tú eres fiel a Dios, usted no cambia su culto por nadie. Abraham selló su boca y la vio rápido. Lo vio al otro día la mujer que comenzó a arreglar el asno, comenzó a poner las cosas de sacrificio, la daga, todo lo que iba a usar. Y cuando la mujer lo ve, que coge el niño, coge el criado y le dice, ¿y tú para dónde vas? ¿Y qué haces con el niño? Es que voy a presentar sacrificio a Jehová. Ay, ¿para qué llevas el niño? Es que me va a acompañar para que vaya aprendiendo cómo se hace un sacrificio. Abraham nunca le dijo a la esposa, ay, mija, aquí estoy triste, porque a Dios le dio la gana de que mate al niño. ¿Tú crees que si él habrá hablado así a la mujer? La mujer no lo dejaba, le dañaba el propósito. ¿Verdad? ¿Y qué ocurre? Que Abraham quedó callado. Dijo, no, yo voy de camino. Y cuando va de camino, bueno, está bien, y regresa que te tengo listo el almuerzo. Es un seco de gallina para que coman al regreso. ¿Vive o no vive? Y Abraham, aunque iba en silencio, yo me imagino que Abraham en su mente iba clamándole a Dios, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, yo sé que tú eres un Dios de oportunidades, yo sé que tú eres un Dios bueno. Y por eso que cuando él ya va de camino, aunque Abraham iba caminando en medio de su proceso, Abraham tenía su fe viva, la tía puesta en Dios. Por eso que cuando va con el niño y con el criado le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Le dijo, Dios proveerá. ¿Qué significa? Que Abraham tenía su fe viva y Abraham sabía que de un momento
momento a otro Dios podía cambiar de decisión. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Qué nos enseña Abraham? Usted obedezca, que de Dios es la misericordia. Amén. ¿Y qué ocurre? Va caminando Abraham y llegan al lugar de sacrificio. Imagínense ese cuadro desgarrador. Comienza a preparar el lugar del holocausto. Y cuando lo va a amarrar el niño, imagino que el niño le dijo: papi, ¿pero qué estás haciendo? Tú eres el sacrificio. Usted tiende a tener el valor de matar a tu propio hijo. ¿Tú crees que Isaac, cuando lo comenzó a amarrar, tiene que haberse estado riendo, Luis? El niño tiene que haber estado llorando. El niño tiene que haber estado suplicándole: papi, no me quites la vida, no me mates. El niño tiene que haber estado asustado, aterrorizado. Pero a pesar de lo que estaba viviendo, Abraham se mantenía en obediencia. Y aunque Abraham no hablaba ni decía nada, escúcheme bien, aunque por dentro estaba hecho pedazos porque sabía que iba a matar a su propio hijo, pero a pesar de su proceso, él sabía que Dios estaba en medio del proceso. Y por eso usted se da cuenta que cuando ya lo amarra, antes de empezar a prender la leña, primero tenía que matarlo, degollarlo y derramar la sangre. Y Dios observaba todo eso. Y eso nos queda claro, escúchame bien, nos deja claro que Dios observa todo. Hay veces que Dios hace silencio, pero Dios está observándote, ¿verdad? Hay veces que en tu proceso Dios no habla. Hay veces que en tu proceso Dios no se revela. En tu proceso no tienes un sueño, una visión, ni los profetas, nadie te para bola. Pero Dios está en medio del proceso. Abraham no tenía ahí al niño. Y Abraham no dudó ni un segundo en querer enterrar la estaca, en quererlo matar para obedecer a Dios. Y dice que cuando ya lo pone el niño ahí, lo tenía listo, dice que Abraham le iba a cortar el cuello. Y cuando le va a cortar el cuello, la voz del Todopoderoso le dice: Abraham, Abraham, detén tu mano. ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios se dio cuenta que Abraham era fiel. Y que a Abraham más le importaba la obediencia a su Dios que la vida de su propio hijo. Y Abraham entendió, escuche, porque hay muchas cosas que ocurren ahí. Abraham sabía, porque usted cree que Abraham le dice que es el padre de la fe. Abraham tenía tanta fe que aun si el niño muriera, Dios se lo iba a resucitar. Por eso usted comprenda y usted entienda. Usted nunca desobedezca un mandato de Dios. Haga como Dios se lo manda. Y no se preocupe, aunque su vida corra peligro, aunque sienta que vas a morir, Dios tiene el poder de resucitarte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero el que le sirve a Dios, el que le obedece a Dios, no va a perecer, va a ver la gloria de Dios. ¿Y qué le dijo? Detente, le dijo. Me he dado cuenta que eres fiel. Me he dado cuenta que lo que dicen no es mentira, es verdad. Tú eres de veras. ¿Y qué le dijo? Detén tu mano, sácalo. Mira, ve. Ahí está en el zarzal enredado lo que vas a presentar en sacrificio. ¿Y qué pasa más adelante? A causa de la fidelidad, dice que Dios lo bendice y Dios le cambia el nombre. Ya no te llamarás Abraham, te llamarás hoy en adelante Abraham, padre de multitudes, el padre de la fe. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice que Dios lo prosperó, dice que Dios abrió la puerta, dice que Dios derramó bendición sobre él y sobre su hijo. Levantó la nación santa. Porque cuando hay un hombre fiel, la bendición de Dios viene. Imagínense si Abraham hubiera cuestionado a Dios. Ni nosotros existiéramos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos demuestra Abraham? Que hay que serle fiel a Dios. Mira, muchas veces somos infieles con Dios. Y Dios es bueno con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Mira, Dios es fiel solo con levantarte. Dice la Biblia que gracias a sus misericordias estamos vivos. Porque cada mañana sus misericordias son nuevas y sus misericordias nunca decayeron. Por eso estamos vivos. Y el simple hecho de que usted se levante
Es una oportunidad para hacer las cosas bien y entender que Dios fue fiel con usted. Le dio vida, ¿verdad? Por eso que su vida no depende de Nature's Garden. Alaba la gloria. Su vida no depende del té chino que toma. Alaba la gloria. Su vida no depende. Ay, es que soy fitness. Alaba la gloria. Ay, es que estoy a dieta. Alaba la gloria. Y no estoy diciendo que sea malo hacer dieta. Haga dieta. Hasta yo quiero hacer dieta. ¿Vive o no vive? Pero su vida no depende de Nature's Garden. Ay, que tómate la agüita caliente, que tómate la agüita de acá, y que tómate la agüita de rábano, y que tómate la de acá, y te va a dar larga vida el corazón. Con agüita de rábano, Nature's Garden, lo que tú quieres. Cuando Dios dice se te paró el corazón, se paró y te fuiste. Pero cuando Dios te quiere dar vida, Dios te la da, te multiplica los años y te bendice. Y lo que Dios demanda es fidelidad. A su nombre. Porque Dios, escúchame bien, Dios nos demostró lo que es fidelidad. Él lo demostró. Jesús demostró que es fidelidad, ¿verdad? Y si Jesús fue fiel con nosotros y sigue siendo fiel, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles a Dios. Pero a veces no queremos ser fieles. Somos fieles a las redes sociales. Somos fieles a la familia. Somos fieles al trabajo. Nunca faltamos a un trabajo. Jamás, pues. Porque sabes que el patrón te reta y te bota. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pero ¿por qué no podemos serle fieles así a Dios? ¿Ah? Si tienes tanta fidelidad a un trabajo que pones hasta alarma para irte a trabajar, ¿por qué no eres fiel con Dios y pones una alarma para levantarte a orar a las 5 de la mañana? ¿Ah? ¿Por qué no eres fiel con Dios? Que hay que estarte llamando para que vengas a las intercesiones. Eres infiel. Cuando tú eres fiel a Dios, a mí nadie tiene que estarme llamando. Yo sé que Dios es fiel y yo tengo que levantarme solito por mi cuenta a buscar la bendición de mi familia, a buscar la bendición de mis hijos. El otro día me decía un pastor, y tú también intercedes. Obvio que tengo que dar el ejemplo, pues. Porque los pastores de este tiempo ya no, ya pagaron el precio, ya están en otro nivel, que oré en la iglesia, yo duermo. No, cuando tú eres fiel a Dios, tú sabes que tienes que estar buscando su presencia, a su nombre. Eso es lo que Dios quiere, fidelidad, eso es lo que Dios demanda. Cuando usted no es fiel, las cosas le van mal, entiéndalo. Si usted no es fiel, usted no va a ver días mejores. Si usted no es fiel, escúcheme bien, Dios no te va a bendecir. Todo te va a ir mal. Por más que hagas lo que hagas, que sea lo que sea, te va a ir mal. Porque Dios lo que busca de un hombre y una mujer es fidelidad a su nombre. Y usted se da cuenta que Abraham era un hombre fiel, pues, ¿verdad? Abraham pasó una prueba de fuego. Abraham pasó por momentos difíciles, pero en medio de eso Abraham demostró fidelidad. ¿Qué significa eso? Que van a venir pruebas, van a venir procesos. Tu fe va a ser probada. Pero ¿qué tienes que demostrar tú ahí? Que eres fiel a Dios. Que eres fiel. ¿Quién demostró fidelidad? Job, ¿verdad? Job fue un hombre fiel. Y Job lo perdió todo. Pero sin embargo, Job mantenía la integridad. ¿Qué significa integridad? O sea que Job, a pesar de lo que estaba ahí, se mantenía siendo fiel a Dios. A pesar de lo que estaba viviendo, Job se mantenía adorando a Dios. Por eso que la endemonía de la mujer viene y le dice: hoy, pero está sarnoso. Perdimos la casa, perdimos los animales, perdí a mis hijos. Te estás muriendo con sarna, estás apetoso y todavía retienes tu integridad. Es que ella no entendía que eso no se llama integridad, se llama fidelidad. ¿Me entiendes? Y por eso ella le dice: maldice a tu Dios y muérete. Qué mala, ¿verdad? Qué mala esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque ella no era fiel a Dios. Ella era fiel a lo que tenía Job. ¿Verdad? Imagínense, Job que era multimillonario, pero tenía riquezas en cantidades. Ella se mantenía fiel hasta que ella veía los animalitos, las crías, sus hijos, la riqueza. Era empoderada, pero cuando ya lo perdió todo, se le acabó la fidelidad. Hasta con el marido dejó de ser fiel. Porque cuando le dice: maldice a tu Dios y muérete, porque era vieja y ya tenía otro visto por ahí. Quería que se muera para buscarse otro. Ajá. Porque el que no es fiel a Dios, hasta con su pareja es infiel. Por eso es necesario que el hombre, la pareja, sean fieles a Dios, para que cuando hay fidelidad a Dios, el diablo no entra a tu casa. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive?
Pero cuando no hay fidelidad a Dios, ojo, porque te ponen los cachos, alaba la gloria. Por eso es necesario que la pareja camine juntos. Ay, es que mi mujer no quiere. Prepárate que te lo van a poner. Ay, es que mi marido no quiere. Prepárate que te los montan encima de esos cachos. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay fidelidad a Dios, por más que el hombre trata de ser fiel, el diablo se mete en los hogares. Entiéndalo. Eso es así. El diablo no le gustan los matrimonios felices. Y si usted tiene su esposa que no es cristiana, pague el precio para que Dios la traiga también a la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? Diga conmigo, Abraham, un ejemplo de fidelidad. Otra vez diga, Abraham, un ejemplo de fidelidad. Escúchame, la fidelidad a Dios no es solo una creencia. ¿Qué significa una creencia? Hay gente que, ¿qué es una creencia? Me han dicho de que hay que ser fiel a Dios. Me han dicho, me han contado que hay que ser a Dios. Entonces, yo voy a la iglesia porque me han dicho que hay que ir a la iglesia. Es una creencia. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Es como un día yo vi una historia de que dice que había una familia que siempre la mamá cuando hacía hornado, o sea, cuando hacía en el día de acción de gracias, dice que en Estados Unidos tienen por costumbre hornear pavo o hacen pavo relleno. Y dice que siempre la tatarabuela, cuando ponía el pavo relleno, dice que siempre ponía una cuchara en cruz en la parte de abajo y ahí ponía encima el pavo. Y dice que esa creencia la llevaron los tataranietos, la abuela, tatarabuela, la hija, los hijos de los hijos, etc. Hasta que un día le preguntan, ¿por qué ustedes ponen esa cuchara? Mira, es que mi abuela, mi tatarabuela, ponía así la cuchara en cruz. ¿Para qué? Para que el pavo salga más rico. Y ellos comienzan a investigar. Ellos comienzan a investigar por qué, si era verdad que había que poner la cuchara en cruz para que salga más rico. Y ellos investigan hasta que llegan a la fuente. Y había sido que a la bisabuela se le habían quedado 2 cucharas el día que estaba asando y no se dio cuenta. Y ya se dio cuenta cuando sacó el pavo que la cuchara había quedado en cruz. Pero la gente tomó esa idea, su familia, de que eso era lo que hacía que sea bueno el pavo. Y así hay gente, mi hijo, vamos a dormir. Pero me han enseñado que hay que orar antes de dormir. Porque si no nos jala la pata el diablo. Creencia nomás. ¿Me entiendes? Pero el evangelio no puede ser creencia solamente, sino realidad. Dependencia. Diga conmigo, no creencia, sino dependencia. ¿Qué significa eso? Yo sé que dependo de la oración. Yo sé que dependo del ayuno. Yo sé que dependo de la vigilia. Yo sé que dependo de venir a los cultos. Porque cuando yo dependo de Dios, la bendición de Dios está conmigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Vivo o no vive? ¿A cuánto le está gustando el mensaje? Diga conmigo, la fidelidad a Dios no solo es creencia, sino una acción. No solo creencia, acción. No solo creencia, acción. ¿Y cómo uno acciona? Con nuestra propia vida a su nombre. ¿Cómo nosotros accionamos esa fidelidad a Dios? Con nuestro comportamiento. ¿Cómo usted ve ese accionar? A través de los frutos. Porque cuando usted es fiel a Dios, mira, no hay hombre, no hay mujer que sea fiel a Dios y no dé fruto. Cuando usted es fiel a Dios, usted va a comenzar a dar fruto. Por más que usted trate de ocultarse, usted lo van a descubrir. Usted es un hombre de Dios. ¿Vive o no vive? Perdón, por eso yo siempre le digo, nunca pelee por un púlpito. Nunca pelee por una posición. Usted nunca pelee por los liderazgos. Usted nunca pelee por nada dentro de la iglesia. Todo lo que Dios me ha dado no es porque yo le he peleado, por gracia me lo ha entregado a mí. Lo único que yo he sido con Dios fiel, nada más. Me ha dado mi hija, me ha dado la iglesia, me ha dado la casa, me ha dado carro, me ha dado tantas cosas. Pero ¿a causa de qué? De la fidelidad. Yo nunca salí a buscar nada. La fidelidad atrae la bendición de Dios para tu vida. ¿Me entiendes? La fidelidad a Dios te va a poner en posiciones que tú ni te imaginas. ¿Me entiendes? Por eso yo no peleé por posiciones. Ay, que quiero ser líder, ay, que quiero ser diácono, ay, que quiero ser esto, ay, que quiero hacer lo otro. Por gusto. Simplemente usted sea fiel y la bendición de Dios sobre usted va a florecer.
Cuando tú eres fiel, los frutos se van a notar. Cuando tú eres fiel, la presencia de Dios va a estar en ti. Y el momento que Dios te dé tu oportunidad, tú vas a fluir. La gente va a decir, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Póngalo a predicar, póngalo a ministrar, póngalo a dirigir, póngalo a pastorear, póngalo a servir. Porque ese hombre tiene fruto. Y cuando hay fruto, hay que aprovecharlo. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Amén o no amén? Pero ¿qué ocurre cuando no hay frutos? Significa que usted no es fiel a Dios, ¿verdad? Hay gente que ora, que ayuna y todo, pero no hay fruto. No hay fruto. Estás haciendo huelga de hambre, ¿verdad? Hay pastores que yo oro, ayuno toda la semana. ¿Y dónde están tus frutos? ¿Dónde? Yo no veo tus frutos. Tus frutos hablan, ¿verdad? Puede ser que yo no ayune los 7 días a la semana. Y puede ser que ayune uno, pero tengo frutos. ¿Por qué? Porque los frutos se producen a causa de la fidelidad. Hay gente que ayuna toda la semana, pero congrega 2 días. ¿Me entiendes? Así no funciona. Todo va de la mano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, la fidelidad, fuerte, diga, la fidelidad a Dios es una virtud esencial para el crecimiento. ¿Quién quiere crecer espiritualmente? ¿Quién quiere crecer espiritualmente? ¿Qué necesitamos nosotros? Ser fieles a Dios. ¿Tú crees que Dios te usa en la prédica? Serle fiel a Dios. Usted se puede leer 1000 veces la Biblia. Usted se la puede leer 10, 40, 50, 100 veces. Pero si no hay fidelidad a lo que está en la Biblia, no se revela hacia ti, ¿verdad? Porque si fuera, escúchame, porque si fuera de conocer Biblia, el Papa te gana, ¿verdad? La Iglesia Católica nos gana. Porque para ser un cura, para ser un papa, para ser cardenal, esa gente necesita años de capacitación. Para decirte que por lo mínimo un papa maneja 8 o 10 idiomas. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya hoy día escogieron al nuevo papa. ¿Sí se da cuenta? Y yo veía, porque me gusta ver la noticia, de que ese hombre cuando está dando un discurso, lo da en italiano, lo da en inglés y lo da en español. ¡Uy, qué lindo! ¿Se da cuenta? La preparación de esa gente. Pregúntale, para ellos llegar a ese nivel, tienen que por lo menos conocerse el Nuevo y Antiguo Testamento de memoria. ¿Me entiendes? O sea, no son cualquier tipo de persona. Pero ¿qué es lo que le falta a la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que le falta al Papa? ¿Ah? Fidelidad a Dios. Y la fidelidad te hace renunciar a las imágenes. La fidelidad te hace vivir el verdadero evangelio. Porque si esa gente viviera el verdadero evangelio, esa gente viera cosas extraordinarias y no fuera una religión muerta, ¿verdad? Por eso no se trata de tener tanto conocimiento. Puede ser que tú no conozcas tanto Biblia, pero cuando tú eres fiel, Dios te abre el conocimiento. ¿Me entiendes? Puede ser que tú leas la Biblia y se te olvidan los versículos. Puede ser que hoy leíste todo el día y se te olvidó. Pero cuando tú te conectas a predicar, te toca predicar un aire libre, una campaña, en una célula. Cuando estás predicando, los versículos vienen uno tras de otro, uno tras de otro. ¿Por qué? Porque se conecta el Espíritu de Dios contigo y Dios te da la revelación de la palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso dice la Biblia, el que esté falta de conocimiento, pídalo. ¿Vive o no vive? ¿Cuántos quieren crecer? Seamos fieles a Dios nada más. Seale fiel a Dios. Yo solo soy fiel a Dios. Ahorita estoy enseñándole por ahí unos cuantos a tocar teclado, pero a mí nadie me enseñó. Yo lo único que fui fue fiel a Dios y Dios me enseñó a mí. Todo, ¿verdad? Yo fui fiel a Dios y Dios me entregó un piano como de $5,000. Nada más. Porque es la fidelidad que va a provocar que tú veas cosas extraordinarias, ¿verdad? Es la fidelidad que te va a abrir el conocimiento. Cuando yo inicié el ministerio pastoral, yo no sabía predicar. Yo nunca estuve en un instituto de pastor. Yo nunca recibí una capacitación. Porque ahorita hay hasta escuela de pastores, escuela de profetas. Yo nunca estuve ahí. El único que a mí me capacitó y me enseñó a predicar fue el Espíritu Santo. A causa de la fidelidad. ¿Me está entendiendo? Si usted es fiel a Dios, Dios te va a revelar por la madrugada. Dios te va a hablar y te va a decir, tócame esto, haz esto, hazlo de aquí, hazlo de acá. A su nombre. Yo me acuerdo cuando comencé a dar mis primeros pasos en el piano. Yo tenía un amigo que me enseñaba por ahí,
que congregaba con nosotros hasta que se le metió el diablo, se fue de la iglesia. Y me dijo, ahí se pudre ese piano, porque yo soy el único que sabe tocar. Y cuando yo vi ese piano, yo me arrodillé, me acuerdo tanto en el altar, y le dije, Señor, si tú me enseñas, yo voy donde tú quieras. Norte, sur, este, oeste, dentro, fuera del país. Si tú me enseñas, yo lo hago. Y me acuerdo que tenía una hojita y ahí había unas bolitas y me enseñaban cómo iba do, cómo iba re, cómo iba fa. Eso fue todo lo que yo ensayé. Y ahí por la madrugada Dios me visitaba y me decía, vas a tocar en círculo de re mayor, vas a tocar en círculo de sol mayor y vas a cantar tal canción. Y me acuerdo tanto y nunca me voy a olvidar cuando yo tuve una revelación y Dios me dijo, canta, ven y todo y celebrar. Esa música me exalta, me decía. Y así comencé a servirle a Dios. Y Dios derramó bendiciones, ungió mi garganta. Eso nosotros tenemos que entender. Si tú no eres fiel a Dios, Dios no va a ungir tu garganta. Usted mira, los salmistas, los adoradores, tienen que pedirle a Dios que le unja la garganta. Puede que cante como gallo viejo, pero cuando la garganta está ungida, la unción de Dios cae, el poder de Dios se desata. ¿Verdad? ¿Verdad? Dios te unge la garganta. Y cuando usted canta a través de la alabanza, el poder cae. Seámosle fiel a Dios. Ay, pastor, yo no sé predicar. Yo por ahí, séle fiel a Dios y usted va a enseñar a predicar. Séle fiel a Dios y Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Hasta llegamos el mensaje. A su nombre, no nos da mal tiempo. Póngase de pie. Mañana seguimos con la enseñanza. No falta.